Buenos días, profesora, alumnos presentes. El tema que le mismo voy a exponer será relaciones de producción agrícola y el sistema capitalista. Mi grupo está conformado por Dajana, Omara y Estefanía. En la economía existe un conjunto de sectores de producción. El sector agropecuario era la principal actividad del hombre, pero esto cambia bajo la influencia que tiene la división del trabajo. O sea, de pasar a ser del hombre pasa a ser la principal actividad económica nacional. En estos tiempos el sector agropecuario tiene una gran relevancia, ya que ahí se obtienen productos de origen animal, vegetal y materias para las industrias. Ambos indispensables para la vida humana. Existen estudios sobre la RPA, pero aún consideramos insuficientemente la sistematización de este tema, sobre todo para la óptica de la economía política y el pensamiento económico histórico. Para conocer sobre la RPA se tiene que saber de la evolución de esta misma. Hay muchos economistas que estudiaron sobre este tema. Para esto se estudia la obra de William Petty, quien fue el primero a estudiar sobre la renta del suelo. Más adelante, posteriormente, los fisiócratas Adam Smith y David Ricardo hicieron unas nuevas teorías de este tema. La teoría marxista y leninista hace una crítica a este tema a la RSPA, sobre el modo de producción capitalista. Yo les voy a hablar sobre el tratamiento en el pensamiento económico clásico burgués. Los primeros representantes del pensamiento económico burgués agrupados en lo que Karl Marx definiría y caracterizaría en su momento como economía política clásica burguesa, fueron de forma general profundos y creativos estudios de las relaciones de producciones agrarias. En aquel entonces era un modo de producción revolucionario que se imponía definitivamente al régimen feudal. Dentro de los aportes más importantes de la economía clásica en el área que estudiamos, se destacan los realizados por William Petty. Sobre su teoría de la renta del suelo, Marx señala que Petty reconoce dos formas de plusvalía. La primera, la renta del suelo y el interés. La segunda, se deriva según él de la primera, que es para Petty, como más tarde lo será para los fisiócratas. La verdadera forma de plusvalía, Petty, como explica la renta, no como el simple remanente que queda después. La segunda, el valor de la tierra no es más que la propia renta capitalizada, una forma transfigurada de la misma renta, en la que aparece como el valor de la tierra 21 años de plusvalía. Otras de las ideas aportadas por los fisiócratas, fieles defensores de las actividades agrícolas como única actividad productiva, en el entendido de que según ellos la industria y las demás ramas de la economía nacionales son estériles. Los fisiócratas consideran a la renta del suelo como la forma de la plusvalía
que marca la diferencia que se establece entre el trabajo agrícola y el trabajo industrial, y esto a su vez como la única forma de plusvalía. Esto se debe a su concepción de considerar el trabajo en la agricultura como único trabajo productivo. Los fisiócratas estudian el problema de la plusvalía a través de las siguientes ideas, basadas en el estudio de las relaciones agrarias capitalistas. La primera, la renta del suelo aparece en la agricultura en su forma actual. Es una forma que es prácticamente imposible encontrarla en la industria. Es la plusvalía que constituye un remanente de valor sobre la plusvalía o ganancia y por tanto la forma más tangible y más palmaria, la plusvalía elevada a la segunda potencia. La segunda, haciendo abstracción del comercio exterior, los obreros industriales y desplazados de la agricultura dependen de la cantidad de productos agrícolas sobrantes después de los consumidos. El tercero, a partir de que la agricultura ha alcanzado un cierto grado de prosperidad, el capital puede desarrollarse al interior o exterior de esta. El precio es la expresión monetaria del valor de las mercancías, y así lo expresó el propio Marx. Los gastos de trabajo socialmente necesarios para producirla, pero en el precio no solo se refleja el valor, sino también las condiciones del intercambio de mercancías, la oferta y la demanda y la distribución del valor entre el comprador y el vendedor. Las circunstancias de que en el problema de los precios se entrecruzan todos los problemas económicos y por tanto políticos de la sociedad socialista. Los precios de los productos agrícolas Smith los determina por tres componentes: el salario del trabajo agrícola, la ganancia que resulta del capital y la tercera, la renta del suelo. La producción total de un país está compuesta por el total de unidades producidas y el valor de cada una de ellas. Se traduce en renta precapitalista y el arrendatario este análisis lo traslada hacia el producto anual de la tierra. El precio o valor de cambio total de este producto anual tiene que descomponerse en las mismas tres partes y dividirse entre los diversos habitantes del país como salario por su trabajo, como ganancia. Buenas tardes, maestros y compañeros presentes. A mí me tocó abordar sobre el enfoque marxista. Carlos Marx decidió estudiar más a fondo las relaciones agrarias de capitalismo en forma de la renta. En la renta existen tres tipos: la renta diferencial 1 y 2 y la renta absoluta. Según Carlos Marx, la esencia del capitalismo en la renta está o se define como forma de plusvalía, y también la propiedad agrícola privada no forma la renta diferencial. La renta diferencial existen dos tipos: la renta diferencial 1, que corresponde al desarrollo de la fuerza productiva, y la renta diferencial 2, que corresponde al incremento de la agricultura y un grado más del desarrollo de las fuerzas productivas. La renta absoluta es la composición orgánica del capital social en la industria, es más elevado que en la agricultura. La renta influye en el precio del producto agrícola. El precio del costo no refleja los avances científicos y técnicos que se hacen en la tierra para el incremento del arrendamiento. Tampoco refleja el desgaste físico y el maltrato de la tierra tras avances tecnológicos y un aumento de productividad, capital y cosecha. En este trabajo encontramos varias clases sociales. Estas son el agricultor pagado, el terrateniente, dueño de las tierras, el capitalista arrendatario y los campesinos, el pobre, el mediano y el rico. Existe un conjunto de formas económicas que se expresan en la lucha de clases. Existe una contradicción entre
el terrateniente, que es el dueño de las tierras, y el capitalista arrendatario, que es el que invierte todo su capital en esa tierra. Para lograr un aumento de la productividad agraria se necesita un equilibrio entre el capital variable y el capital constante. Gracias. Yo le hablaré sobre las concepciones de Lenin. En el año 1893 a 1894, Lenin escribe sobre la llamada cuestión de los mercados. En este trabajo, Lenin demuestra el carácter capitalista de las relaciones sociales de producción en Rusia, específicamente abarcando lo que es la agricultura. El campesinado de Rusia sufre un aumento creciente de necesidades y se podría decir que los campesinos llevan al mercado su fuerza de trabajo y no su producto. Estos, para conseguir el dinero para mantener a su familia, tienen que recurrir a opciones auxiliares. El plan leninista de cooperativas consiste en la transformación socialista del país mediante la incorporación voluntaria de masas campesinas trabajadoras al proceso de construcción socialista a través de las cooperativas. En estas organizaciones se combinan lo que son las necesidades personales del campesino y las necesidades de la sociedad, fortaleciendo y desarrollando la alianza obrera campesina. Para aumentar considerablemente el capital invertido en la tierra, se necesita inventar nueva maquinaria, crear nuevos sistemas de cultivo y nuevos métodos para la cría del ganado. Lenin siempre fue un gran defensor para garantizar el técnico material que aportará rendimientos a la producción agrícola. En el proceso de elaboración de cooperativas leninistas se observan dos etapas. Una que comenzó en 1918 a 1929. Y aquí es donde se crea el técnico material, que es como premisa económica objetiva para la transformación socialista en el sector agropecuario, y preparan al campesinado para efectuar el paso hacia las cooperativas de producción. La segunda etapa abarca el periodo de 1930 a 1937, que efectúa la colectivización completa, la liquidación de la clase explotadora, y se crea el sistema socialista económico agropecuario. Lenin fue un gran partidario del nuevo movimiento político-económico NED, que entra en vigor en marzo de 1921 con el propósito de incentivar a los campesinos y los obreros a que se integren a la producción. Y eso ha sido todo por la exposición.